Vayamos a Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Asegúrese de que sea Primera de Timoteo. Yo ya iba a leer segunda, que decía otra cosa. Primera de Timoteo 4:14, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estar meditando en ella otro día, Señor. A pesar de las lluvias y todo lo que podría afectar, Señor, no lo evitó, Señor. Te agradecemos porque lo has permitido, y es porque debemos, Señor, estar aquí. Es lo mejor que podríamos hacer, estar aquí leyendo tu palabra, meditando en ella, conociendo un poco más de ella, conociendo más, Señor, de ti a través de ella. Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra en nuestros corazones y vivir conforme a lo que tú quieres, lo que tú has plasmado aquí. Danos tu sabiduría para poder meditar en ella y poder actuar de esta manera, según la que está plasmada, Señor, y expresada en esta palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén. El tema es no lo descuides. La idea de ahora es reflexionar acerca de la necesidad de cuidar de la parte espiritual de nuestra vida, lo cual debería predominar, mas muchas veces no lo hace, ya que la descuidamos. La parte espiritual en nuestra vida debería estar por encima de lo demás. De hecho, no debería de influir algo más en ella, sino ella debería influir en las demás cosas. No deberíamos de tomar decisiones acerca de ella en base a los otros aspectos de nuestra vida, sino que al contrario, en base a la parte espiritual deberíamos de tomar decisiones en los demás aspectos de nuestra vida. Es necesario cuidar de esa parte espiritual en nuestra vida. El descuido de ella nos hace más vulnerables a las influencias enemigas. Esa es una característica de cuando no cuidamos de la parte espiritual. Cuando andamos carnales, digamos, es más entendible. Cuando andamos carnales somos más susceptibles. Somos más, si no me entiendes esa palabra, o si la asocia con otro significado, somos más vulnerables, digámoslo así, a las influencias enemigas. Entonces, el descuido de la parte espiritual nos hace ser más vulnerables a las influencias enemigas. El descuidarla es por lo cual actuamos de tan mal manera en nuestra vida cotidiana, cuando andamos en la carne. Y después nosotros nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Y por qué actúo de esta manera? Esto es porque tu mayor influencia es carnal. Es decir, no estamos espirituales. Es importante, demasiado importante, cuidar de la parte espiritual, cuidar de buscar ser personas espirituales. Cuando estamos en la carne, nosotros hacemos las cosas mal, incluso sin pensarlo. No sé si ustedes me entenderán en el sentido en que muchas veces cuando ustedes van a tomar una decisión de si hacer algo bueno, quiero decir, de si hacer algo malo o no hacerlo, ustedes se ponen a pensar y en sus mentes dicen, ¿lo hago o no lo hago? No sé si lo hacen. Bueno, como les digo, cuando estamos en la carne nosotros hacemos las cosas mal incluso sin pensarlo.
Nosotros sin pensarlo hacemos las cosas mal. No hacemos las cosas como Dios le agradarían. Y sin pensar. Si usted siempre hace sin pensar, eso lo debería de afligir. A mí me aflige. Y yo soy también de esos de los que les acabo de mencionar, de que uno después dice, hey, ¿por qué soy así? Eso es lo que pasa cuando nuestra mayor influencia es la carnalidad. Y como estamos pensando, cuando estamos siendo influenciados por las cosas carnales, no estamos buscando las espirituales. Y esas son las que empiezan a minar nuestra mente, las que empiezan a ocuparla, nuestra mente. Entonces, al momento de elegir si hacer algo malo o no, siguen estando en nuestra mente las demás cosas, no lo espiritual. Entonces, a veces hacemos las cosas malas sin pensarlo, ya lo hacemos solo por hacer. Pero cuando nosotros hemos estado buscando de Dios, hemos estado cuidando la parte espiritual, estamos en ese pensamiento de ¿esto agradará a Dios o no? Y esto se lo digo por experiencia, una experiencia personal. Por eso yo mismo considero de que esto es bastante importante. Y de seguro usted lo habrá experimentado, que a veces usted hace las cosas, digámoslo así, sin pensar y después dice, hey, ¿por qué hice eso? No sé por qué habré hecho eso. Y solo lo hice. Mas al estar espiritual, nuestro pensar constante es honrar a Dios. Cuando estamos espirituales, ese es el pensamiento constante. Nosotros andamos pensando en honrar a Dios, en lo que exalta a Dios. Por eso es importante. Entonces, y aunque se oiga exagerado, en cada cosa que haces tú piensas si lo haces como a Dios le agrada. Entonces, cuando, digamos, eres tentado, tú lo piensas y no lo haces. Tal vez en algún momento lo hagas, pero no lo haces sin pensarlo y después te arrepientes. Cuando estamos en la carne, esa es la característica. Hay personas que uno las ve que hacen bastantes cosas que no agradan a Dios y como que las hacen sin pensar, como que ellos ya no les importara. Pero eso es una característica cuando nosotros no cuidamos de la parte espiritual. Es demasiado fácil hacer lo que a Dios no agrada, porque no andamos pensando en eso ni siquiera, no andamos pensando en Dios. En cambio, cuando tú constantemente buscas de Dios, oras a Él, cuando Él en verdad está involucrado en tu vida, cuando lees su palabra, andas en cada instante pensándolo. Está en tu pensar y entonces cuando tienes que hacer algo te pones a pensarlo y eso agradará a Dios. Y eso, como les digo, yo se lo digo por experiencia. Se dan casos en los que yo hago algo y de repente digo, hey, esto no lo debo hacer así. Y han pasado en otras ocasiones que solo hago las cosas y de repente como que me pongo a analizar. De repente no me pongo a analizar automáticamente, sino que alguien más me lo tiene que hacer ver. Al estar en la carne, alguien más me tiene que hacer ver y decirme, mira, ¿y por qué has hecho esto? Yo me pongo a pensar y analizar, ¿y por qué? Y es verdad, yo no lo haría en otra ocasión. Es importantísimo cuidar de nuestra parte espiritual. Dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el versículo 14 dice, no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocuparse de la lectura de la palabra de Dios. Si estamos hablando de que hay que cuidar de nuestra parte espiritual, de la parte espiritual de nuestras vidas,
Esto es algo como un ejemplo que podríamos tomar. Y hemos venido meditando en ello, en la importancia de la palabra de Dios. Una pregunta, ¿te ocupas en ello? Porque como dice aquí, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, pero no en la lectura del diario. Ocúpate en la lectura del periódico para que veas qué está pasando. No, en la lectura de la palabra de Dios. Nos ocupamos en ello. Si nosotros queremos en verdad cuidar de nuestra parte espiritual, que de hecho más al final vamos a ver que el Señor no está conforme con que nosotros estemos, digamos, por una manera en la que nosotros lo llamamos apagados. El Señor, nosotros pensamos de que no hay problema, pero para Dios no es eso lo que Dios quiere. Una vez una hermana me dijo a mí, una hermana se había tomado las vacaciones, se había agarrado las vacaciones en el servicio, y otra hermana le dijo, no se preocupe, ¿usted cree que Dios se va a enojar por eso? Porque usted se tome las vacaciones. Hasta a mí me dijo, ¿vos crees que Dios se vaya a enojar? Yo dije, claro que sí. No se lo dije así, dije, tal vez ella entiende, tal vez ella, el Señor, el Espíritu Santo, si en verdad lo tiene que entender, digo yo. Porque a veces como que uno dice que Dios les tiene que hablar a las personas. Si tienen el Espíritu Santo, tienen ellos mismos, no necesitan que les digan bastantes cosas. Hay tantas cosas que no es necesario explicárselas a la gente. El Espíritu Santo nos tiene que decir, eso está bien y eso está mal. Y aquellos son tortillas. Esos son tamales y aquellos son tortillas. No, mentira. No, en serio. El Espíritu Santo nos tiene que hacer darnos cuenta. Yo digo, en serio, ¿cómo es que es necesario que les digan que esto le agrada y esto no le agrada a Dios? Para empezar, tienen el Espíritu Santo y han ido a bastantes cultos por si no leen mucho la Biblia. Y me dijo así, es claro de que Dios no le agrada eso, que nos tomemos las vacaciones. Y la otra hermana, no, que Dios no se va a enojar. ¿Cómo que no? Si Dios nos ha mandado a servirle, si Dios nos ha mandado a ser discípulos, esa es la gran comisión. Si Dios nos ha mandado a servir. Si el mismo Jesús servía, le lavó los pies a sus discípulos, y nosotros vamos a decir, ya me voy a tomar las vacaciones. Eso es otro ejemplo. Pero hablemos de esto. Ocuparse de la lectura de la palabra de Dios. ¿Te ocupas en ello? Yo creo que para Dios no hay problema de que no lea la Biblia. Nunca la he leído. Nosotros solemos pensar de que como siempre hemos sido así, Dios no espera más de nosotros. Pero claro que sí. Yo de hecho, yo me preocupo por las cosas que no hago. Todos deberíamos de ser así, porque yo me pongo a pensar que Dios debe esperar más de mí. No creo que Él esté esperando. Lo que espere es lo que yo hago. No creo que para Él eso sea lo mejor, que Él sea lo último que espere de mí. O sea, que lo mejor que espere de mí sea lo que yo estoy dando. Yo me pongo a pensar, si es para Dios, y Dios es de cierta manera, no creo de que Dios no espere cosas mejores. Y de hecho en la palabra de Dios ya vamos a ver. ¿Te ocupas en ello? La lectura de la palabra de Dios es algo que alguien podría decir, eso es espiritual. Que claro que no hay que hacerlo solo por vaya. Aquí ya llegué hasta Timoteo. Y te preguntan, vaya, como ya leíste el Antiguo Testamento, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Moisés.
Alguien que lea así la Biblia, ¿quién le va a creer de que estaba leyéndolo en el Espíritu? Que no se dio cuenta ni quién era primero. Sí, hay casos en los que uno lee la Biblia y uno no sabe qué leyó, y solo lo leyó, y quizás estaba pensando en otra cosa. No es así la manera de hacerlo, claro está. Ahí no vamos a decir de que estaba en el Espíritu la persona, pero hay una manera de hacerlo, claro está. No hay que hacerlo sin ponerle atención a lo que lees y con la intención de quedarse dormido. Algunos lo hacen, leen la Biblia con la intención de quedarse dormidos. Pues no es así. Entonces, ya que el llamado es a que cuidemos de ello, por si lo hemos descuidado, porque es necesario cuidar de esa parte. Dice también en este mismo versículo de que se ocupe en la lectura la exhortación la exhortación a los hermanos. Pues Timoteo ya sabemos que era pastor, es decir, teniendo cuidado del pueblo de Dios, eso es espiritual obviamente. Le estaba diciendo que los animara o motivara. Exhortar suena algo así fuerte, pero eso es lo que significa, animar o motivar. A veces hay unas personas que motivan a otras de una manera así como que fuerte, pero sí funciona. Eso es espiritual lo que le estaba diciendo. Animar a los hermanos, motivarlos. ¿A qué? Permanecer en Dios, a confiar en Él, a caminar conforme a la palabra de Dios. Eso es espiritual. Cuando uno hace ese tipo de cosas, cuando uno hace esas cosas espirituales, uno se siente hasta diferente, se siente. Uno hasta se siente más alto. No sé por qué. Se siente diferente. Es diferente la forma de sentirse cuando uno anda carnal que como cuando uno anda espiritual. Cuando uno anda carnal, yo cuando ando carnal, así me siento todo así. A mí me gusta caminar recto para que se vea la elegancia, ¿verdad? Pero cuando ando en la carne, todo así, uno todo decaído se siente. Ay, no. Sueño tengo. No, de verdad. Alguien podría decir que no, pero sí influye bastante. Dice también la enseñanza, enseñando acerca de la palabra de Dios. También de la palabra de Dios, fuera de la palabra de Dios. No, si te pones a enseñarles álgebra, bueno, queda espiritual, va a ser. Ya que lo hagas por ayudarlo. No, pero no es lo mismo de provechoso que la palabra de Dios. Enseñando acerca de la palabra de Dios a los demás, acerca de Cristo, acerca de la bondad de Dios para los hombres. Eso lo motivaba a Pablo. Él era el pastor, él tenía que hacer eso. Timoteo lo tenía que hacer. Pero no solamente porque era el pastor, sino que es algo que debe hacerse y que son prácticas de lo que es espiritual. ¿Y sabe qué? Cuando tú haces esto, si lo haces con amor, como le digo, en el caso de leer la Biblia, si no lo lees como para quedarte dormido y que usted diga, hoy no me puedo dormir. Y dicen que si uno se quiere dormir, tiene que leer la Biblia, porque la Biblia rápido lo duerme a uno. Yo no sé quién dice eso. Pero si no lo haces con esa intención, si lo haces con amor, cuando tú lo haces con amor, cuando haces esas cosas, cuando haces lo que es espiritual, cuando lo haces con amor para Dios, con la intención de honrarlo, tú te gozas de una gran manera a causa de esto. Y con todo este gozo en el Señor, tú te motivas a vivir en Él. Y hacer lo que le honra. Cuando te das cuenta de que eso da gozo, eso es lo que quieres. Cuando tú te das cuenta que enseñarle a los hermanos acerca de la palabra de Dios, que motivarlos a que busquen de Dios, cuando tú te das cuenta de que leer la palabra de Dios y conocer todas las bondades de Dios, todos los planes de Dios para tu vida, cuando tú te das cuenta que esas cosas te dan gozo, eso es lo que quieres hacer. Eso es lo que quieres hacer.
Tú dices, sí, hay que hacer lo de la carne. Bueno, lo que hay que hacerlo, pero lo demás no. Porque hay cosas de la carne que son necesarias, como por ejemplo hay que hacer comida, hay que bañarse. hay cosas que se tienen que hacer, pero lo demás, ahí dicen, no. Si yo hacía las demás cosas en la carne, porque eso me traía un gozo, pero era un gozo carnal, un gozo diferente al que da el Señor. Vaya, ahora que ya conozco el gozo del Señor, ¿para qué voy a hacer lo demás? Y esto también se lo digo como una experiencia personal. Yo, cuando conocí lo que era el gozo del Señor, dije, hey, de verdad que uno anda haciendo las cosas que el diablo te dice, las cosas de la carne, porque uno piensa de que eso da alegría y da gozo y todo. Pero yo dije, vaya, si en el Señor encuentro gozo, y este gozo no me va a causar ni un daño, como el del mundo, porque las cosas que a uno le parecen normalmente más atractivas son las más dañinas. Si no, ahí está el ejemplo de la Coca-Cola. Sí, así funciona. Entonces, pero cuando uno dice, vaya, en el Señor no me hace daño el gozo, ahí no me hace daño. Y es mejor. Se queda conmigo. Porque el Señor es el que me da el gozo, y como el Señor vive en mí, entonces uno dice, esto es lo que yo voy a hacer. Lo que me dé gozo espiritual. Yo voy a hacer lo espiritual porque me da gozo. Entonces yo no me salgo de él. Entonces, como les digo, sí, yo sí creo de que cuando tú estás espiritual, hasta pecas menos. Bueno, y de hecho tiene lógica. De hecho, cuando lo dije así, vi que tenía lógica. Vaya, si no quieres pecar tanto, cuida tu parte espiritual. En este tipo de cosas nos debemos ocupar. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 14 hace un llamado a no descuidar de ese don entregado, un don entregado por Dios. Se cree que se refiere al llamado de Dios y la unción misma del Espíritu Santo para llevar a cabo el llamado. Aquí que le había sido profetizado, se refiere al llamado que Dios tenía para él. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de quedar claro? Versículo 14 dice que no descuides ese don, el llamado de Dios y la unción misma del Espíritu Santo. Nos debe quedar claro, es claro que se le estaba diciendo que cuidase de algo de carácter espiritual. El llamado que el Señor tiene para ti no es algo carnal. Y las cosas que tienen que ver con esto tampoco son carnales. Entonces, así como Timoteo debía cuidar de lo espiritual, del ministerio de los hermanos, no solo porque era el pastor debe cuidar de lo espiritual, todos debemos hacerlo. Todos debemos hacerlo. Porque si solo el pastor cuida de lo espiritual, solo él se va a sentir así como se siente, como se ha sentido usted cuando le sirve al Señor si lo hace con amor. Si se ha sentido mal, entonces lo está haciendo mal. Yo no sé. Yo no sé. Si usted lo hace con amor, usted también se va a sentir así. No solamente va a ser el pastor, usted también va a ser bendecido. Usted también va a tener menos ganas de pecar. Usted también va a pecar menos porque cuando vaya a hacer algo va a decir, no. Porque va a andar activada esa alarma. Cuando uno anda en la carne no se activa la alarma de pecado, pecado. Cuando uno anda carnal ya digamos de que como que ya es normal la cosa para uno. Ya como que anda quebrada la cámara de los ojos. Entonces no lo detecta. Pero cuando uno anda espiritual, uno anda pensando.
Uno hasta anda pensando en las cosas que ya hizo mal y dice, vaya, esto ya no lo tengo que volver a hacer. Y uno anda pensando en, vaya, como últimamente he estado meditando en la palabra de Dios, he estado leyendo más la Biblia, he estado orando más, he estado yendo a los cultos más seguido y me siento bien. Entonces, como eso es lo que me hace sentir bien y ahora cuando hago lo malo me siento mal, entonces ya no lo voy a hacer. Esa parte que muchas veces descuidamos debería no solo ser cuidada, sino ser la parte de nuestra vida que predominara, como ya lo habíamos dicho. Si esta es la que nos pone en cercanía con Dios y nos permite agradarlo, esta debería ser la más importante para nosotros y la descuidamos, imagínense. Si la que nos pone en cercanía con Dios. Porque usted, según cuántas galletas se coma al día, eso no lo va a poner cercano a Dios. Usted va a decir, este come más galletas que todos los demás. Quiero hablar con él, quiero saber cómo lo hace. Hey, este es el que mejor corre los carros y a mí me gustan los carros. Dios, que lo va a andar emocionando eso. Si la parte espiritual es la que nos pone en cercanía con Dios y nos permite agradarlo, esta debería ser lo más importante para nosotros y deberíamos de cuidarlo. Y lo que les decía de que cuando uno anda espiritual, uno está más alerta de cuidarse del pecado, se lo digo meramente por experiencia. Que cuando uno anda en la carne uno ni cuenta, ¿verdad? Una más a la cuenta dice cuando hace algo mal. Como que se acostumbra. Pero cuando uno anda en el Espíritu uno puede percibir las cosas de una mejor manera. Las otras partes deberían ser secundarias. Dice en el versículo 15 de la siguiente manera: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, dice. En el versículo 15, en la versión que Reina Valera Gómez decía de esta manera, aquí solamente dice ocúpate en estas cosas, pero en la Reina Valera Gómez decía de esta manera: medita en estas cosas. Luego dice, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Meditar en estas cosas, que son espirituales, se lo está llamando a Timoteo, y solo por eso no lo voy a hacer yo. Si a los discípulos se les dio algún buen consejo, no significa que yo no lo voy a agarrar. Si no agarráramos la mayoría de cosas de la Biblia. Si no, cuando al pueblo se le decía que fuera santo, nosotros dijéramos, eso se lo dijeron al pueblo de Israel, entonces yo no voy a ser santo. Y nosotros no también somos el pueblo de Dios. También nosotros debemos de tomar esto. ¿Por qué es importante? Es importante para la vida espiritual. Hay que meditar en esas cosas. ¿En qué? Las que están anteriormente. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Si usted en algún momento no puede hacer alguna de esas, piense en otras cosas espirituales. Pero la idea es cuidar de ello. Y no descuidarse. Todos tenemos también un llamado. También no tenemos que descuidarnos. El llamado de él era ese, él era pastor. Usted tal vez no sea pastor, pero alguna función tiene cada uno en el cuerpo, y así lo dice la palabra de Dios. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hacen lo mismo, pero cada parte del cuerpo tiene una función.
Y usted no tiene que descuidar la parte en la que usted se tiene que desempeñar. Imagínese que usted fuera el corazón. Usted dice, hoy no voy a trabajar. O que fuera el estómago y dijera, hoy no voy a trabajar. Usted dijera, no vamos a dejar pasar la comida porque hoy no voy a trabajar. Vaya, muere de todos modos el individuo. Hoy yo soy la pierna, hoy no voy a trabajar. Usted va a decir, no, pero yo el pelo soy, dije. Hoy no voy a trabajar. Yo el pelo soy, no importa. Y se quita de la cabeza y le pega a cabal todo el sol en la mera pelona. No hay que descuidarnos de lo que sea de la parte espiritual de nosotros. Y dice, ocúpate en ellas. No solamente medita en esto, ocúpate en eso. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esa es la idea. Pues si por andar en la carne suceden las cosas antes mencionadas, que el descuido de la parte espiritual nos hace más vulnerables a las influencias enemigas, que al descuidarla es por lo cual actuamos de tan mal manera en nuestra vida cotidiana. Hay una meditación que una vez un pastor dijo, no normalicemos el pecado. Si usted ha trabajado bueno, yo creo que no, pero los programas de computación que tienen que ver con música, existe una función que se llama normalizar. Y eso significa de que, digamos, si usted tiene un audio de cierto tamaño y lo tiene a la par del otro, y si le da normalizar, se ponen del mismo tamaño. Entonces, digamos, en este caso, el pecado como que lo normalizamos, como que lo ponemos a la misma altura de lo que está bien, o como que lo vemos de una manera normal, como que fuera igual, como que fuera lo mismo. Pero no debemos de descuidarla. No debemos de descuidarla. Sí, como les digo, cuando uno se descuida de la parte espiritual, eso es lo que pasa. Uno empieza a normalizar el pecado. Ya para uno es como normal, ya todo es normal. Si usted no me entiende, usted habrá visto a algún hermano cuando deja de ir a la iglesia. Usted lo ve de que, digamos, cuando iba a la iglesia, no era el más santo, digamos. Pero cuando dejó de ir, usted dice, hoy como que el hermano, como que nunca hubiera conocido al Señor. Eso es lo que más he visto en las personas. Como ya no están en esa parte de espiritual que los fortalece, como ya no estaban buscando esa comunión con el Señor que los fortalecía para resistir a las acechanzas del enemigo, entonces vuelven a lo que hacían antes. Entonces está de una importancia muy grande. Por eso no nos debemos de descuidar. No debemos de descuidar esa parte. No nos debemos de descuidar, porque si nosotros, por así decirlo, no andamos activada la parte espiritual, que te hace cuestionarte si lo que harás honra o no honra a Dios, estamos mal. Cuando estás en la carne, haces las cosas mal, incluso a veces sin pensar. Como les digo, como uno no anda fortalecido por la palabra de Dios, por la comunión con el Señor, uno ya no anda a la expectativa, ya no anda así, ya ni se acuerda uno que hay una lucha espiritual para agradar o desagradar a Dios. Pero por eso es necesario cuidar.
Y incluso, como les digo, y después andamos diciendo, que por qué somos así. Porque no cuidamos de la parte espiritual. Es que cuando cuidamos de la parte espiritual, la palabra de Dios, la presencia de Dios nos fortalece cuando estamos cuidando. Pero cuando no lo hacemos, entonces ¿qué nos va a fortalecer? ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, en cuanto a lo dicho antes, es cierto, yo lo he experimentado cuando uno ha estado haciendo lo que es de carácter espiritual. Cuando te has estado ocupando en ello y luego eres tentado en tu mente, tú te pones a cuestionar lo que harás y si agradará a Dios o no. Cuando uno se descuida de lo espiritual, solo en lo carnal piensa uno. Y además hace lo que es carnal. Pero oiga, el versículo 15 dice esto: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando tú te ocupas en ellas, eso es lo que se ve. Eso es lo que es manifiesto. Para las personas es manifiesto de que tú haces lo que buscas hacer, lo que agrada a Dios. Cuando tú guardas estas cosas, cuando tú haces estas cosas, es notorio ante las personas. Y esa es la idea. Y ya no es lo notorio lo contrario. Esa es la idea, que sea notorio, de que sea manifiesto ese aprovechamiento, que sea manifiesto que tú buscas estas cosas. No que sea manifiesto lo contrario, que sea manifiesto. La idea es que tú al hacer estas cosas, tú al buscar lo espiritual, la otra parte sea opacada, lo de la carne, que la parte espiritual opaque esto. No es la idea lo contrario, que lo de la carne opaque lo espiritual. Bueno, en Apocalipsis 2.1 dice de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el 5. Como les decía, bueno, en Apocalipsis 2.1 al 5, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Oiga, otra vez dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo están felicitando, dijera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Según lo anterior visto, ¿usted cree que Dios está conforme con nuestro descuido de lo que tiene que ver con Él? Dios nos llama a cuidar de ellos. Y como les digo, ahí Pablo le hace un llamado a Timoteo a cuidar de él, y todas las cosas que le menciona son de carácter espiritual. Y la idea, dijo, que era que fuera manifiesto ante todos su aprovechamiento. Es lógico que eso es lo que se quería, que fuera de provecho, porque iba a estar cuidando de los hermanos, iba a estar haciendo las cosas espirituales, que obviamente son de provecho en el espíritu, y nos fortalecen. Eso es algo de lo que es provechoso y sirve para el crecimiento de la iglesia, claro. Vaya, entonces, pero ahora hablemos de eso. Según lo anterior visto, ¿ustedes creen que Dios está conforme con el descuido de lo que tiene que ver con Él? Usted podría decir, yo solo leí de que aquí estaban
que estaban felicitando a la iglesia de Éfeso. Va, entonces vuélvalo a leer. Al inicio, sí, está mencionando las cosas buenas y de hecho dignas de felicitar. Oiga, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Hasta anda ahí viendo, estos dicen ser apóstoles. Vaya, veamos si es verdad. Si cumplen los requisitos y obran en base a la palabra de Dios y todo. Porque, vaya, estos hombres son celosos de la palabra de Dios. Estos no les gusta que anden jugando, que anden diciendo mentiras. Va, de respeto. Tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No les gusta que anden con mentiras en base a la palabra de Dios. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vaya, estos hombres, démosle el premio más grande, démosle el premio Nobel a la fidelidad. Pero después dice, espérate, sí. Pero aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Como les digo, nuestro descuido para el Señor, Dios está conforme con nuestro descuido. No importa, si querés, tomate todas las vacaciones que querás. Y si no desistís, no te preocupes. Vaya, si tenés un llamado, no importa, ahí voy a conseguir otro. No le pongas cuidado. No importa. Lo que yo digo no importa. Si yo te llamé, no importa que yo te haya llamado, no me hagas caso. Si yo te mando a hacer tal cosa, no importa. Imagínese. ¿Usted alguna vez habrá escuchado a su papá que le dijo así, pero no se lo dijo literalmente? No, Dios no está conforme. Tenían bastantes cosas de las cuales los podían felicitar, pero les digo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí queda claro que Dios no está conforme con esto. Gente, no nos descuidemos de lo espiritual. Esta vez, a través de la palabra de Dios, se los digo yo, y si es necesario, recuérdenmelo a mí también. Ustedes recuérdenselo a sí mismos, recuérdenselo a los demás, porque Dios no está conforme con eso. Si Dios nos llama y nos hizo un llamado, digamos, por ejemplo, la hermana Adriana va a ser una evangelista. Yo te hago el llamado, vos vas a ser evangelista. Y ella dice, no, yo no quiero hacer eso. Vaya. Dios no va a estar conforme con eso, usted piensa. Y solo póngase así como yo les dije. Ya, imagínese usted diciéndole a Dios, va, pues no querás. Lo que yo digo no importa. Si yo te dije que ibas a ser evangelista, no importa. Va, imagínese. No, peor siendo Dios. Si querés no me hagas caso. No. Claro que es importante. Como ya les digo, también eso hasta nos ayuda para pecar menos. Que uno anda activado el alma. Y de hecho uno no tiene ni ganas de pecar porque uno dice, ¿para qué? Si además mi gozo es honrar al Señor. Cuando el pecado lo que hace es apartarnos del Señor y uno dice, entonces eso no es gozoso para mí. Eso lo que va a hacer es opacar mi gozo. Eso de hecho me va a quitar el gozo. Pero uno dice, entonces no lo voy a hacer. Entonces yo me pongo a pensar bastante. Pero yo en cuanto a mí, de que yo debo de cuidar esa parte, bastante importante. Usted también póngase a pensar que debemos hacerlo. Y ahí había una clave.
había algo. Ocúpate en la palabra de Dios. También hay un llamado exclusivo que el Señor le pudo haber hecho. No se olvide de eso. Si usted ya lo sabe, si no, pídale sabiduría al Señor para hacer lo que el Señor quiere. También hay otras cosas. También usted anime a los demás a permanecer en el Señor, a fortalecerse en Él, a no olvidarse de Él. Eso también es de carácter espiritual. Anímelos también a leer su palabra, a dejarse dirigir por ella. Pero no descuidemos esto. Así como muchas veces cuidamos lo demás, más debemos de cuidar todavía lo espiritual, porque como les digo, si nosotros nos pusiéramos a analizar así bastante críticamente, lo espiritual es lo que me acerca a Dios. Y mediante estas cosas yo agrado a Dios. Si yo leo la Biblia, y si la enseño a los demás, y si yo animo a los demás a través de la palabra de Dios, eso no va a agradar a Dios. Nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿sí? Esta parte es la que me ayuda a honrar a Dios, porque que tantas cosas yo coma o que tanto ejercicio haga, con eso no voy a lograr algo con Dios. Dios va a decir, a este me agrada porque este sí hace bastante ejercicio, este come bastante, este se cuida bastante el pelo, este solo corriendo anda, este se resura todos los días. Dios, si querés dejarte esa barba fea, chivo, no importa. Entonces, claro que es de una gran importancia. Ya que andar en la carne nos lleva a hacer más cosas de la carne y nos perjudica. Cuando uno se mete a hacer cosas de la carne, uno se mete más y se mete más. Eso es como la arena movediza, cuando uno cae en esa trampa. Cuando uno se mete en eso, uno se mete y se mete y se mete. Mejor ocupémonos en lo espiritual. Porque, por ejemplo, si usted se pone a hacer algo incorrecto, por ejemplo, si usted se pone a pelear, el otro se va a poner a pelear y usted va a seguir peleando. Si usted roba y obtuvo bastante dinero, va a decir, ahí, está buena esto, lo voy a volver a hacer. Así suele ser, pero mejor no. Mejor ocupémonos en lo espiritual. Y cuando buscamos de lo espiritual, el andar en esto nos ayuda a actuar de mejor manera. Así que también nos conviene en este aspecto. No sé si usted me habrá entendido, pero más que todo, yo lo entiendo bastante bien porque yo lo he vivido. Cuando uno de verdad está buscando al Señor, cuando uno ha estado en comunión con el Señor, uno no tiene ganas de pecar en absoluto. Uno, de hecho, cuando es tentado, uno dice, esta es una tentación. Ahorita está el diablo queriéndome hacer que peque y que me aparte de lo que estoy haciendo ahorita, que es buscando la comunión con Dios, que es buscar lo espiritual. Y uno sabe identificar las batallas espirituales cuando uno anda en la carne. Esto debe ser una oportunidad. Esto va a ser una oportunidad. Uno hasta confunde las cosas cuando anda en la carne. Por eso hay que cuidar de la parte espiritual. Hay muchos que feo, que oyen la palabra de Dios y no obran en base a ello. Pero al menos a mí me habló Dios, así de que vayamos a orar. Vayamos delante del Señor y pidámosle sabiduría. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para caminar de una mejor manera, para cuidar de nuestra relación contigo, para cuidar, Señor, de esa parte espiritual, Señor, que es tan importante que nosotros muchas veces descuidamos, y de hecho debería ser la que estuviera por encima de todos los demás ámbitos de nuestra vida, por encima de lo material, que es lo que más cuidamos. Señor, ayúdanos a actuar de esta manera, Señor, cuidando de lo importante, de lo que tendrá efectos en la eternidad, de
y para bien. Ayúdanos a hacerlo, Señor Jesucristo. Si nos descuidamos de nuestra relación contigo, de buscarte, en oración, de poder escuchar tu voz a través de tu palabra, de poder, Señor, saber cómo dirigirnos a través de ella, de animar a los demás, Señor, en la búsqueda de ti, Señor, en vez de la búsqueda de las demás cosas que son de poco provecho, que solo son de provecho, Señor, para la carne y no para el espíritu. Si no cuidamos de ellos, Señor, ayúdanos a tomar una nueva perspectiva a través de la meditación de ahora. Es lo más importante, Señor, que deberíamos de pensar cada día en cuidar de nuestra relación contigo, Señor, no hacer algo que te deshonre, que te desagrade, pues nuestro gozo es honrarte, caminar junto a ti. Que nuestra intención, Señor, sea luchar cada día para no apartarnos. No es que, Señor, dejemos de ser tus hijos, ni algo parecido, no. La intención, Señor, es que no tengamos una mala relación contigo. La intención es que estemos en armonía, estemos conociéndote más cada día, no apartándonos más. No siendo hijos, Señor, que vivan lejanos de ti. No debería ni existir eso. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas mejor. Gracias, Señor Jesucristo, de antemano, porque podemos ver cuán bello, cuán delicioso, Señor, es conocerte. Es ver, Señor, que estás en nuestras vidas, que tú nos abrazas con tus brazos de amor, que tú nos das consuelo en la debilidad, que tú nos dices, Señor, que somos tus hijos. Aun, Señor, cuando somos nada, Señor, o éramos nada fuera de ti, ver cómo tú nos has abrazado y nos has recibido. Te glorificamos, Señor, por las maravillas, Señor, que hemos podido ver, por el amor tan grande que tienes para nosotros. Ayúdanos a glorificarte cada día, Señor, y ser agradecidos. No dejar de mostrar ese agradecimiento, Señor, en nuestro actuar. Que en nuestro actuar, Señor, en nuestra forma de vivir, mostremos nuestra mejor adoración, Señor, porque dice tu palabra de que el Padre busca que los adoradores en espíritu y en verdad sean los que le adoren. Porque muchos, Señor, muchos buenos cantantes, Señor, podrías tú crear para que te estuviesen alabando, Señor, en el cielo, o podrías conformarte, Señor, con el coro celestial, pero lo que más te honra, Señor, es eso, la adoración en espíritu y en verdad. No solamente de labios, porque hemos visto también como en tu palabra dice en una parte de que tu pueblo, Señor, de labios te honraba, pero su corazón estaba lejos de ti. Por lo tanto, entendemos de que no te tenían agradado. Que esa sea, Señor, nuestra mayor adoración, nuestra manera de vivir, buscando honrarte, apartándonos, Señor, de todo lo que te deshonre, de toda malicia, Señor, de todo pleito, Señor, todas esas cosas, todos esos resentimientos, todas las cosas que no sean dignas de ti, ni que vengan de ti. Mejor ocuparnos, Señor, en lo que te honre. De hecho, Señor, al poder encontrar nuestro gozo en ello, podremos estar más fuertes, Señor, para no hacer lo que te deshonre. Te pedimos, Señor Jesucristo, de que seas guardando de nosotros siempre, de nuestros familiares, y poniendo, Señor, el deseo en cada uno de ellos, obrando a través de tu Santo Espíritu, para que ellos busquen también entregarte su adoración y conocerte cada día más, conocerte a los que no te conocen, Señor, y darse cuenta, Señor, y te pedimos que puedas abrir sus ojos, Señor, a la luz, para que se den cuenta de que todo lo que tanto podrían anhelar y necesitar está en ti, tanto espiritualmente como materialmente. De hecho, tú mismo también creaste el cuerpo, tú mismo creaste todas las cosas que lo pueden, Señor, mantener.
No hay algo, Señor, que nosotros necesitemos que esté fuera de ti. Ayúdanos a buscar siempre todo en ti, pues eres todo para nosotros. En ti está todo, Señor, lo que podríamos necesitar. Te pedimos de que obres en nuestras vidas cada día, conforme a lo que te hemos pedido según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.